mesa. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra sea para nuestro Dios y Padre Celestial, que vive y reina para siempre. La palabra del Señor que estaremos leyendo hoy se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Amén. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Padre Gracias, Celestial, Señor, te por alabamos, esta Señor, palabra, agradecemos Dios amado, por que tu es palabra, buena, Padre Señor, Celestial. que es perfecta, Gracias, Señor. amado, que conduce, Agradecemos, Señor, Padre, porque gracias tú por tu palabra, Rey nos amado, hablas, que Señor, hoy, de manera Señor, que hará de podamos nosotros, entender. mi Dios, Gracias, crecer en Señor, ti, porque de Señor, manera, Señor, fortalecernos que en ti, podamos Señor, ser y edificados, dejarnos ser guiados para que por ti, podamos, precioso Señor, ser Salvador. exhortados, Te Señor, agradecemos, para que Señor, podamos por ser esta consolados, palabra, Señor. para que podamos ser Pedimos que tu enseñados, palabra, edificados Señor, llene en tu nuestros palabra, corazones, Señor. nuestras Habla vidas, al Señor. corazón de nosotros, Y que cada habla uno mi de espíritu, nosotros, Señor, Padre habla el Celestial, espíritu de cada uno de llene mis su hermanos, vida, Señor, con que tu nada belleza, les con tu detenga, paz, Señor, con tu que nada nos mansedumbre, detenga, Padre Señor, Celestial, que porque cada la uno de redención nosotros, viene pronto, Señor, Señor. Tú estás espere, trabajando Señor, en con cada uno de anhelo, Señor, nosotros, con tú estás fervor y obrando en cada paciencia, vida, Señor. Te Señor. agradecemos desde ya, Señor. Gracias por lo que me vas a Gracias, enseñar, Señor, por esta gracias por palabra, lo que me has Señor. de mostrar, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema es, mis hermanos, es vasos de honra y vasos de deshonra. Amén. El versículo es tan fácil de entender, mis hermanos, a la lectura. Habla de una casa, habla de un pueblo, habla de una familia, habla de una relación. Cuando la Biblia habla de casa, no está hablando de un edificio, está hablando de un núcleo de personas, de diferentes edades, de diferentes, podemos decir, carácter ya de madurez, algunos a temprana edad, otros, pero vemos que la metáfora es conforme a utensilios. Usted sabe que, y creemos que todo lo que tenemos en casa es porque lo necesitamos y es de uso necesario, sobre todo cuando es comprado, ¿verdad? Y usted y yo somos comprados a precio de sangre del Señor. Pero el Señor nos compró, mis hermanos, y luego no nos dejó ahí. El Señor comienza el proceso en nosotros. Y podemos ver que Él dice que nos compara una casa, que dice que hay varios utensilios, muchos utensilios, dice. Y aquí la palabra utensilio quiere decir vasos. Y si usted da cuenta que depende la calidad del material, lo que tengamos, también si es para adorno, es lo mejor. Lo ponemos al frente, ¿verdad? Pero en la costumbre en aquellos tiempos, mis hermanos, en la cultura es que los mejores vasos no eran vasos regulares como nosotros, sino lo que le llamamos ahora como vasijas grandes. Entonces no vivíamos en tiempos de modernidad ahora, entonces en cada casa había esas vasijas llenas de agua fresca, para el que llegara a casa fuera recibido con buena agua limpia y fresca. Y luego, mis hermanos, cuando otros iban de camino y tomaban del agua, recuerde que Jesús dijo en una ocasión, una de las fiestas, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, las vasijas, mis hermanos, los vasos que eran de oro, eran los primeros. Y como vimos en la clase del viernes, mis hermanos, depende la calidad del material, tiene el valor, porque así fue la preparación también. Sabemos que el oro, para saber que mejor calidad de oro es, entre más pasa por el fuego, no se consume, sino que cada vez se refina y brilla más. Y lo que no es oro se deshace, se quema, se destruye. Ahora usted y yo somos llamados a ser vasija para la honra y la gloria del Señor.
Entonces estamos en las manos del Señor, mis hermanos. Entonces utensilios de oro y de plata, mis hermanos. Dice, y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son, dice, para uso honroso y otro para otros usos viles. ¿Qué sucedía? De que los mejores vasos o vasijas los tenían al frente, como les decía, para que hubiera agua. Y depende la tarea o oficio, uso que iban a tener los vasos, así era el lugar donde estaban. Pero todos siempre estaban dentro de la misma casa. Así es de que usted y yo, mis hermanos, somos utensilios para la obra del Señor. Y sabe de que a algunos les tocará al frente, otros atrás, pero están haciendo el trabajo para la obra del Señor. Oye, a veces nosotros hablamos hasta cierto punto donde entendemos de las misiones. Es hermoso alcanzar las almas, pero usted sabe de que ellos andan haciendo el trabajo más difícil. Usted me dirá, por mucho que oremos o mucho que ofrendemos, nunca vamos a estar en la piel y en el lugar de los que andan allá. Y son esas vasijas que no se ven. Son las vasijas que están haciendo el trabajo vil, el trabajo más deshonroso, donde los maltratan, donde los ofenden, donde los castigan a estos misioneros, donde pasan lo más peor, mis hermanos, pero están haciendo ese trabajo que usted y yo no queremos hacer. Muchos decimos, vamos al campo misionero, pero queremos ir a ver qué es lo que está pasando allá, no involucrarnos en el campo misionero. Ahora las vasijas de oro, mis hermanos, son aquellos también que tienen ese corazón dispuesto para el Señor, que están dispuestos a darlo todo, mis hermanos, aquí o allá, a donde sea. Entonces eso es bien importante, mis hermanos, y viéndolo en el núcleo de una casa también, dice que hay vasos también que serán para usos viles también. Aquí tiene dos sentidos, mis hermanos. Como les decía, aquellos que van a hacer trabajo que nosotros no estamos dispuestos, y están aquellos también que no nos vamos a someter al servicio, no damos el 100 de lo que se espera, y entonces se usaban para servicio que no estuvieran al frente. Sabe que como era tanto el uso de que las vasijas eran de barro y por el diario usar y los días iban pasando, a veces las vasijas se iban quebrando y se iban rompiendo, entonces era la costumbre de llevarla al alfarero. Entonces el alfarero venía y sacaba la parte donde estaba rota y le ponía otra parte y luego la volvía a poner al fuego para que esa parte se volviera a adherir, se hiciera el resto de la vasija. Pero ¿qué sucedía? Habían algunas que pasaban el proceso, habían otras que no pasaban el proceso. ¿Y qué sucedía? De que entonces el dueño trataba con el alfarero y el alfarero trataba de muchas maneras, pero a veces ya no podía hacer. Incluso en San Mateo capítulo 27 versículo 10 habla de que con el dinero de que Judas había vendido al maestro, mis hermanos, y entonces y luego se arrepintió, él lo quiso regresar y los jefes de ese tiempo ya no quisieron porque dijeron, ese dinero tiene precio de sangre. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor en Mateo 27, 10. Gloria al Señor. Vemos que la palabra del Señor nos habla ahí. Dice así, hablando de lo que Judas había hecho, dice, y le dieron y las dieron, hablando de las monedas. Vamos a leer de 9. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, y según precio, pues, dice, puesto por los hijos de Israel, hablando de Jesús, y lo dieron, dice, para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. ¿Sabe que el campo del alfarero era cuando esa vasija ya no se podía arreglar, iban y la tiraban en ese campo? Era un despeñadero y la rompía ahí porque ya ahí se terminaba de acabar porque no había dado la talla, no había permitido que se arreglara. Y en el proceso, mis hermanos, entonces vemos en nuestro caminar, nosotros todavía estamos como esas vasijas que estamos en manera de crecimiento, mis hermanos, en manera de aprendizaje en la palabra del Señor. Y entonces vemos de que como la palabra del Señor nos habla acá en la carta de Timoteo, donde nos enseña de que somos vasija o vasos que estamos, mis hermanos, para el uso de la obra del Señor. Pero es importante que nos dejemos guiar conforme a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
O sea que en el proceso, mis hermanos, de formación van a haber momentos difíciles, van a haber situaciones, pero el Señor quiere que seamos una vasija, un vaso para la honra y la gloria del Señor. ¿Y quién nos va a poner en el lugar que nos toca o nos conviene? Va a ser el Señor, porque Él conoce al nivel que estamos preparados para merecer, mis hermanos, aunque no éramos merecedor de nada, pero Él en su amor y su misericordia nos compró con su sangre preciosa, y ahora Él nos va tallando, nos va puliendo para que lleguemos a la medida de la estatura de la fe, conforme al propósito de Él, mis hermanos. Entonces podemos ver de que usted y yo somos una vasija para la honra y la gloria del Señor. Lo importante es que estemos en las manos del Señor, el que trabaja el barro, mis hermanos. Se ve que se da cuenta, tiene que asegurarse que no lleve ninguna piedra, que no lleve ninguna arena, porque a la hora de secarse o a la hora de quemarla, que la temperatura es tan fuerte, donde lleva esa piedra que no se deshizo, que no es tierra, eso va a explotar y va a romper la pieza. Digo, Señor, sácame todas esas piedras, sácame todas esas arenas, sácame todas las situaciones para que seamos una pieza. Y recuérdense que Dios, cuando hace una sola pieza, el Señor no hace añadidura. El Señor quiere completarnos completamente a nosotros a través de su obra, mis hermanos, para que seamos instrumentos y vasos de bendición para Él, mis hermanos. Entonces vemos de que cómo se expresa de esa manera en el versículo aquí, mis hermanos, donde para nosotros debe ser un gozo y un deleite saber que somos parte de la casa de Dios también. Algunos, que como dice, de más valor, o sea, por el trabajo y el empeño, pero hay otros de madera. Saben que la madera representa la humanidad y la humildad. En el tabernáculo, cuando se construían y las columnas eran de madera de acacia, representaba la humildad y humanidad que Cristo iba a tener en el mundo por el sufrimiento de Él. Entonces vamos a ver que el Señor pide que haya en nosotros esa realeza de valor de oro, pero haya esa humildad en el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Entonces vemos que algunos vamos a hacer para usos honrosos quizás humanamente, pero es mejor que seamos honrosos para el Señor. No importa que usted y yo nos seamos bien vistos para el mundo. Un día hablaba con una persona y me decía ciertas cosas, y sabe que el enemigo a veces le tira fuerte a uno, ¿no? Y uno se queda pensando, bueno, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Y a veces como que Dios justo le habla. Escuchaba una palabra y decía el predicador, y decía, es que tú no dependes de cuántos sean o cuántos hayan. Es que tú no estás solo, el Señor es que está ahí. O ¿quién quiere decir que si estás entre muchos es que tu relación está bien con el Señor? Pues ahora es que se sabe qué estás dispuesto a hacer, o qué estás haciendo, o en lo que estás. Mis hermanos, yo creo que son los mejores tiempos que estamos pasando nosotros. Los más difíciles, pero a veces el ser humano necesita situaciones difíciles para ponernos fuertes y ser valientes, mis hermanos. Si todo lo tenemos a la mano, no sabemos qué ser valiente, no sabemos qué batallar, no sabemos qué sufrir, mis hermanos. Y en la historia del pueblo de Dios, los hombres lucharon literalmente. Lo espiritual siempre Dios lo hace y lo va a hacer en nuestras vidas también. Pero lo que usted y yo hagamos sea honroso para el Señor. Recuérdese de que en sentido espiritual usted y yo éramos lo más vil, lo más bajo, lo más sucio, lo más asqueroso. El pecado, muerte física y espiritual, pero sobre todo el espiritual, mis hermanos. Y en Cristo que tenemos una identidad nueva y somos llamados hijos de Dios ahora. Así de que mire cómo dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. O sea que yo necesito limpiarme para ser honroso. ¿Para quién? Para el Señor, para el uso del Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y la palabra limpiar, mis hermanos, no es simplemente pasar la mano así. Es dejar que el Señor obre en nuestra vida. Es dejar que el Señor trabaje de la manera que usted y yo a veces no entendemos. Y esto, mis hermanos, no solo lo habla aquí. Entonces vemos de que de mucha manera Dios está hablando. Y quiero que vayamos a una lectura que en algunas ocasiones le hemos visto. Y es bien clara, que es en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, mis hermanos, cuando Dios está tratando a través de Jeremías con el pueblo de Israel, y cuando Dios envía a Jeremías a la casa de ¿quién? Del alfarero,
a la casa del alfarero. Y ahora, ¿quién es? A nosotros la palabra del Señor nos está mandando a la casa del alfarero. ¿Y quién es el alfarero? El Espíritu Santo ahora, mis hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unidad, mis hermanos. Y dice palabra de Jehová, Jeremías, leeremos hasta el 6. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, mire la acción hay que accionar, y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Hay que oír sus palabras, mis hermanos. No que lo que nos dicen afuera, que aquí es más fácil, que aquí duele menos, que aquí va a ser el proceso. Muchas maneras, pero no el proceso de Dios, mis hermanos. Dice, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda, sobre la herramienta, sobre el instrumento. ¿Y cuál es la rueda, mis hermanos? El círculo que vivimos ahora. El Señor va a ver nuestro proceso cuando vengan los momentos difíciles. Gloria a Dios por aquellos que estamos siendo procesados y estamos pasando, mis hermanos. Vamos en la rueda, ya sentimos que a veces nos caemos, pero el Señor nos está sosteniendo ahí y nos va puliendo cada vez más, dice. Y dice, y descendía a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Gloria al Señor. Y dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Mis hermanos, nosotros al contrario ya estábamos perdidos. Cristo nos trajo nuevamente, mis hermanos. Pero si estamos en la mano del Señor, dice que hay un versículo que dice que si el justo 7 veces cayera, si 7 veces se levanta, porque el tema no es caerse, el tema es levantarse, ¿verdad? Y no quedarnos en ese lugar. Entonces vemos de que el barro se escapó de la rueda, se escapó de las manos, mis hermanos. Si yo me escapo de mí mismo, si me escapo de los demás, hay peligro, pero que no nos escapemos de las manos del Señor. Gloria a Dios, dice, y se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Para el mundo de repente, o para nosotros humanamente, creemos que nos estamos dañando, nos estamos destruyendo. Al contrario, los estamos puliendo, mis hermanos, porque donde venimos o donde estábamos quizás no era el lugar correcto, y el Señor dice, ahora es el proceso, ahora te voy a pulir bien, ahora te voy a sacar lo que no me gusta y serás una vasija de honra y gloria para el Señor, honroso. O sea, no, que lo que usted y yo cuando estamos bien pulidos va a ser honroso para el Señor, no va a ser vergonzoso. ¿Y por qué habla entre honroso y vergonzoso? Porque si para el Señor lo que hacemos es honroso, es lo más bello, mis hermanos. No importa lo que el mundo piense de nosotros, pero si el mundo nos aplaude que es honroso, pero para Dios es vergonzoso, sería un fracaso para el pueblo del Señor. Así es que lo más importante es que no salgamos de la casa, mire, que no salgamos del ruedo, que no salgamos donde está el alfarero, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y lo más hermoso que dice que hizo la vasija, mis hermanos, según le pareció hacerla. O sea que el Señor que me haga como a Él le parece. De repente, hermano, en mi ignorancia a mí no me gusta como usted es, pero ¿qué tal si al Señor así le gusta? En la vida a veces uno dice, y esta persona porque así es, y cuando uno escucha las historias que han vivido, Dios le dio ese carácter, ese temperamento, esa manera de defenderse porque le tocó ser todo en la vida. Algunos poco o mucho, pero tuvimos algo. Pero a nosotros desde pequeños nos tocó aprender a hacer todo y ganarlos todo. Entonces eso les hace hacer, hermano, no solo hacer las cosas y no estar a la defensiva y a la ofensiva. Hacer las dos cosas, mis hermanos. Pero lo importante es que estemos en la mano del Señor y que el Señor añada aquello que nos hace falta y vaya quitando aquello que nos estorba, mis hermanos. Y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Señor, si no te parezco como estoy, véme puliendo. Pero eso no es decir que va a ser fácil. El proceso, mis hermanos, la formación, el hacerlo, el tallado. Usted ha visto los que se dedican a trabajar con material, mis hermanos. Esas personas tienen un nivel de intelecto también, y el proceso que llevan. No solo saber la escultura, saber las medidas exactas y el proceso. Uno veía a veces las figuras acabadas cuando se va a esos museos donde están las imágenes de acera de todos los famosos. Eso es un proceso bien largo, porque al final tiene que quedar igualito. Y nosotros tenemos que ser igualitos en la mano del Señor, mi hermano. Perfecto. Y es un proceso de medida, de estándar, el material. Y eso no es que simplemente agarran una bola y ya la pusieron y ya está.
Son capas y capas, procesos y procesos detallados, deformados, de medida simétricas, exactas, mis hermanos, para que dé la medida. Así nosotros, cuanto más en las manos del Señor, para la honra y la gloria del Señor, tenemos. Porque que dice en Génesis que somos la imagen de Dios, ¿no? Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Y a dónde, de qué los hizo el Señor? No fue del polvo de la tierra, barro. ¿Quién fue el primer alfarero? Nuestro Padre Celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos está formando, mis hermanos. Pero ¿qué sucede? Que en el proceso, mis hermanos, en el servir, los que venimos del campo y sabemos que es una vasija, un jarro, como le llamamos cántaro, sabemos que el ir y venir se rompen, se dañan y hay que a veces restaurarlo porque no hay para comprar otro. Gloria al Señor, que el Señor no se compra otro y nos desecha, ¿verdad? Sino que nos quiere salvar completamente, mis hermanos, para honra y gloria del Señor. Entonces, ¿qué sucedía? De que dice que en el pueblo de Dios ellos usaban esa calidad de vaso y los medían, por eso es que él usa eso de oro. Y luego vemos que de madera. Cuando habla ahí, unos honrosos, otros para usos viles, y le llamaban los honrosos, le llamaban vasos de honra. Luego le llamaban, habían vasos de misericordia. ¿Amén? Habían vasos también escogidos para que sirvieran en el lugar correcto. Habían vasos también, mis hermanos, limpios, que era donde se tomaba el agua, mis hermanos. Habían vasos también quebrantados, aquellos, y los que eran quebrantados incluso a veces los usaban porque los ponían en la parte de atrás y allí ponían las cosas que no necesitaban, los restantes de la casa de Dios. Y también habían también vasos, como dice, los viles. ¿Por qué? Porque en realidad estaban siendo usados para usar las cosas, quizás lo que era la basura, pero estaban siempre en la casa. Los usaban, mis hermanos. Dios quiere restaurarnos y usarnos. Dios no nos está desechando, pero necesitamos pasar el proceso. Necesitamos ser restaurados en las manos del Señor para honra y gloria de Él. Entonces podemos ver y dice que también habían vasos que cuando ya no los podían restaurar de una manera u otra, les llamaban los vasos de ira, porque esos vasos ya no se podían reconstruir de una manera, y eso es lo que llevaban al campo del alfarero y los terminaban de acabar porque ya no tenían remedio. Mis hermanos, que nosotros no lleguemos hasta el campo del alfarero, sino que nosotros nos quedemos en la parte como el Señor muestra a Jeremías. Entonces vemos de que siguiendo en Jeremías dice el versículo 5, y dice: y entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? O sea que si el alfarero tenía potestad de usar el barro y hacer con el barro lo que le parecía, el Señor eso quiere hacer de nosotros. Mire todo lo que hizo con Jeremías. ¿Qué no pasó Jeremías? Y era el siervo de Dios y hacía cosas que humanamente lo vemos injusto, pero a Dios así le plació. Y usted y yo todavía no hemos pasado nada, no hemos comenzado y todavía ya estamos preocupados de las cosas. Entonces no vamos a estar preparados para hacer vasos de honra o para vasos de humildad, mis hermanos. Entonces vemos que no nos mande el Señor al campo del alfarero, ¿verdad? Entonces vemos que dice: no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel. No estaba hablando de los del mundo, estaba hablando de los que estaban en casa. Mis hermanos, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra del Señor, necesitamos que vaya uniendo todo aquello roto, necesitamos que el Señor vaya poniendo aquellas piezas que nos hacen falta, mis hermanos, para que seamos útiles, porque cuando ya no somos útiles, ¿qué hacemos cuando no tenemos algo útil? Nosotros lo sacamos y lo desechamos, pero el Señor no quiere hacer eso, mis hermanos. No podré hacer yo de vosotros como este alfarero, dice, oh casa de Israel. Entonces Jeremías escuchó la palabra de Dios. Entonces vemos de que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios como Dios quiere hablarnos a cada uno. Y dice aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual, mis hermanos. Entonces eran santos, pero no eran perfectos. Pero el Señor quería transformarnos. Si algo no está acabado, ¿a quién le gusta que le entreguen algo que lo queremos si no está terminado o está mal hecho? Lo regresamos porque lo queremos como debe de ser. El Señor quiere que seamos como Él quiere que seamos, mis hermanos. Pero va a haber un proceso. Y ¿sabe? Nunca vamos a estar terminados.
pero sí tenemos que estar avanzando. No podemos estancarlos, porque si nos diéramos por terminado, diríamos quizás verdaderamente ya no necesitamos del Señor, necesitamos estar en el proceso, que el Señor nos dé humildad. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hizo con Jeremías, ¿qué no pasó con el pueblo de Israel? Por eso él escribe Lamentaciones, él quejándose lo que pasaba el pueblo de Dios, lo que miraba las situaciones por el pecado, que ellos se habían alejado de Dios, rechazaban el mensaje de Dios, no solo a él, lo tenían en una cisterna en la plaza de la ciudad y lo avergonzaban y le decían muchas cosas. Se levantaban otros profetas y decían otras profecías, mis hermanos, pero la honra sea para Dios, porque todo lo que dijo el profeta Jeremías se cumplió, porque no era la profecía de Jeremías, era la palabra de Dios, y todos esos profetas que mintieron dejaron de existir. Y Jeremías, mis hermanos, aunque sufrió, pero glorificó el nombre del Señor. Entonces, oh casa de Israel, nosotros estamos en la misma condición ahora en día, mis hermanos. Necesitamos de que seamos esos vasos de honra y de gloria para el Señor. ¿Útiles para qué? Para la obra del Señor, útil para darle, primeramente, ¿cuál es nuestra relación con el Señor? Que seamos adoradores, pero no adoradores de tener un puesto de cantar, sino un corazón de servicio. Antes de cualquier función, tenemos que ser adoradores. Que dice Juan que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que decir, yo quiero una relación con ustedes. Yo no quiero cantantes, yo no quiero maestros, yo no quiero predicadores, yo no quiero famosos, porque el Señor, Él es todo y lo tiene todo. Entonces yo quiero gente que me amen porque yo los amo. Porque yo envié a mi Hijo por amor a ustedes. Entonces Él quiere una relación con nosotros, mis hermanos. Entonces, si nosotros decimos que queremos a Él, pero no tenemos esa relación de adoración, mis hermanos, será imposible. Seremos vasijas, mis hermanos, sin ningún propósito. Seremos vasijas que seremos quebrantadas, que seremos desechadas y fácil de romper. Usted sabía que la vasija, entre más se usa también y tiene la humedad, el barro se mantiene unido. Pero si está en lo seco y le pega el calor, a veces simplemente se levantó y la movió en el lugar y se rompió, porque se fue volviendo seco, quebrajoso, débil el material, porque no estaba en el uso. Usted y yo necesitamos estar cerca del alfarero. Necesitamos ser cerca del fuego, cerca del horno, en las manos de Él, para que nos vaya tallando. Y se da cuenta de que si uno mira literalmente a un alfarero, uno ve tan sencillo eso. Pero debe de saber cómo poner la mano, y depende cómo mantenga la mano, así el barro va a ir tomando, y tienen unas técnicas que solo ellos la saben hacer. Uno no lo echaría a perder directamente, pero entonces así somos nosotros en las manos del Señor, y usted y yo somos barro en sus manos. Barro en sus manos. Entonces yo quiero ser un vaso para el Señor de honra, mis hermanos. Honra para el Señor, no deshonra para Él, mis hermanos, como habla la palabra del Señor en 2 Timoteo, donde estábamos viendo. Entonces nosotros debemos de cada día que procurar ser como esos vasos, mis hermanos, que seamos de honra para el Señor, que le glorifiquemos, mis hermanos, que le exaltemos, mis hermanos, que nos gocemos en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la situación cada día está más difícil, pero si usted y yo estamos en las manos del Señor, que seamos esa pieza, que seamos acabada, que seamos pulida, que seamos, mis hermanos, de honra para el Señor. Que el Señor diga un día, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, mis hijos, mi pueblo, el Israel espiritual, mis hermanos. Así es de que vemos de que, y dice, terminando el versículo 21 de 2 Timoteo 2, versículo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, quiere decir que cuando usted y yo somos santificados y seremos útiles y estaremos preparados para la obra del Señor. Y la buena obra es la voluntad del Señor, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta o como yo quisiera que las cosas se hicieran, sino como la palabra del Señor. Hermanos, la palabra del Señor cada día nos va a llevar a cosas que físicamente, humanamente no nos va a gustar. Y ahí sí que es como le dicen, uno lo toma o lo deja.
No la podemos hacer más suave, no la podemos hacer más fuerte, sino que la palabra, yo me haga a la palabra. No la palabra se va a hacer a mi vida, sino que el Señor nos guíe a través del Espíritu Santo. Así es que mi hermano y amigo que tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje, le invitamos. Jesucristo es quien cambia. Él nos amó y nos sigue amando. Él lo entregó todo por nosotros. Él quiere renovar nuestra mente, corazón, y quiere que le entreguemos todo, nuestra vida, nuestra voluntad, porque aún, mis hermanos, es lo único que Dios nos ha dado: libertad de decisiones, libertad de hacer lo que queramos. Pero si tomamos las decisiones incorrectas, el resultado será incorrecto también. Pero solo en Jesús hay vida eterna. Nuestro lema es: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mi hermano y amigo, que Dios les bendiga.